En el día de hoy traemos las reglas de integración. Para ello debemos recordar que las integrales pueden ser definidas o indefinidas. En esta ocasión trabajaremos las indefinidas. Indefinidas, ¿por qué? Porque nuestra respuesta siempre tendrá una constante llamada c. Cuando son definidas es porque hay un límite superior y un límite inferior. Entonces comencemos con las reglas de integración. Primera regla, integral de una constante. Cuando tengamos la integral de k de x, donde k es cualquier constante o puede ser cualquier variable que no sea la misma del diferencial, entonces lo que hacemos es escribir la constante, agregarle la variable que estamos integrando y por último le sumamos c. Un ejemplo de esto, la integral de menos 7, ejemplo A, integral de menos 7 diferencial x. Nuestra respuesta, ¿cuál sería? Menos 7x, le agregamos la x al menos 7 más c. Y tenemos así la integral de esa constante. Un ejemplo B, integral de una fruta diferencial árbol. En este caso, la integral sería la fruta, le agregamos la variable árbol más c. Y así podemos encontrar diversos ejemplos. Tenemos otro ejemplo, nuestro ejemplo C, integral de 8x menos 9x al cuadrado sobre 5x diferencial z. Recordemos que si no tiene la misma variable del diferencial, lo consideramos una constante. Entonces escribimos 8x menos 9x a la 2 sobre 5x, le agregamos la z y por último, recordemos sumarle la constante c. Segunda regla de integración, integral de una potencia. Cuando tengamos la siguiente potencia, x a la n diferencial x, donde la n, este exponente, debe ser diferente de menos 1, entonces decimos que es x a la n más 1 sobre n más 1 más una constante llamada c. Bueno, tenemos entonces este ejemplo, integral de 7x a la menos 8 diferencial x. Esta función, observe que tiene una potencia, a pesar de que tiene un coeficiente que lo acompaña. Entonces, escribimos el coeficiente, no hay ningún problema. Integramos la potencia, es decir, escribimos x, tomamos el exponente menos 8 y como vemos en la regla, le sumamos una unidad. Lo mismo hacemos en el denominador, menos 8 más 1. Y por último, le sumamos la constante c. Nuestro resultado entonces nos dará lo siguiente. 7x menos 8 más 1, ¿cuánto nos da? Menos 7 sobre menos 7 más la constante c. Por último, simplificamos donde sea necesario. Positivo sobre negativo decimos que es negativo. 7 dividido 7, pues nos da 1, que no lo voy a escribir acá. X a la menos 7 más c. Y tenemos así nuestra integral, menos x a la menos 7 más c. Recordemos que para saber si un resultado, una integral está correcto, hay que derivar. Bueno, tenemos nuestro segundo ejemplo, integral de 16 sobre x a la 33 diferencial x. Obsérvese que aquí la potencia x a la 33 se encuentra en el denominador, por ende no podríamos aplicar esta regla de acá. ¿Qué hacemos entonces? Nos aprovechamos de las propiedades de la potenciación y recordemos que cuando la potencia se encuentra en el denominador y pasa al numerador, pues le cambiamos el signo al exponente.
Y de esta manera ya tenemos entonces la correspondencia con la respectiva regla. Ya podríamos integrar. Para ello realizamos nuestra integración. Entonces escribimos el 16. Recordemos que este coeficiente no influye en nada, simplemente lo volvemos a escribir. Es como si lo sacáramos. Es más, en algunos libros muestran la regla sacando el coeficiente. Aquí pues nos ahorraríamos ese paso. Entonces 16x, escribimos la x, el menos 33 lo escribimos tal cual como nos aparece dentro de la integral, pero según la regla le sumamos una unidad y eso lo repetimos en el denominador. Nos falta ¿qué? Sumarle la constante c. Realizamos entonces esta operación. Menos 33 más 1, ¿cuánto nos da? 16x a la menos 32 sobre menos 32 más la constante c, que no podemos olvidarla. Por último, simplificamos. 16 de 16 nos da 1, 16 de 32, 2. Positivo sobre negativo, menos 1/2 de x a la menos 32 más c. Borrar esto de aquí. Y así tenemos entonces nuestra integral. En este tercer ejemplo nos vamos a dar cuenta que esta integral no cumple con esta regla. ¿Por qué? Porque al subir, en este caso la potencia, que tiene un exponente de 1 positivo, nos quedaría x a la menos 1. Ah, ¿qué pasó con el 1 aquí? Pues se sobreentiende que está aquí acompañando la x. Entonces, al subir esta potencia le cambia el signo al exponente. Podemos olvidar el diferencial y obsérvese que hay una restricción en la regla, donde la n debe ser diferente de menos 1. ¿Por qué la n debe ser diferente de menos 1? Porque al realizar la potencia, si no consideramos esa restricción, nos daría menos 1 más 1, 0, lo cual produciría una indeterminación por estar siendo dividido entre 0. Entonces, no podemos emplear la regla 2. Para ello, hay una nueva regla que la veremos a continuación. Bueno, tenemos nuestra tercera regla, la integral de k sobre x diferencial x, donde k es una constante. Puede ser cualquier cantidad o cualquier expresión que no contenga la misma variable del diferencial. Entonces, al reescribir esta expresión, sube la x a la menos 1, porque aquí hay un 1, recuerden, la x tiene un exponente de 1. Al subirlo al numerador queda menos 1. Entonces, su integral no se puede realizar por la segunda regla. Nos quedaría la constante k, le agregamos logaritmo natural del valor absoluto de x más c. Es decir, resolviendo el ejemplo pasado, el cual no se pudo hacer por la segunda regla, que era 1 sobre x diferencial x. Eso nos dará, si lo reescribimos, nos queda x a la menos 1 diferencial x. Obsérvese que no se puede hacer por la segunda regla. ¿Por qué? Porque recuerden que la segunda regla tiene la restricción que el exponente debe ser diferente a menos 1. Entonces escribimos el 1 que acompaña, no es necesario pues para este caso, logaritmo natural del valor absoluto de x más c. Un ejemplo B, integral de 10x a la menos 1 diferencial x. Eso nos daría, escribimos el 10, logaritmo natural del valor absoluto de x más c. Ahí tenemos entonces nuestra regla básica de integración número 3. Cuarta regla, integral de e a la x diferencial x. La integral de e a la x diferencial x es la integral más sencilla, por decirlo así, de resolver, ya que corresponde a escribir el mismo exponencial e a la x y le sumamos c. Ejemplo,
Integral de 100 e a la x diferencial x. Escribimos 100 e a la x más c. No tiene ninguna pérdida pues esa integral. Tenemos nuestra quinta regla. Integral de la suma y o resta de expresiones o de funciones. Entonces corresponde a integrar cada término. Tenemos el siguiente ejemplo, integral de x a la menos 1 más 5x a la 4 menos 3 diferencial x. Corresponde entonces a integrar cada término como por separado. Entonces, miremos a ver cómo nos queda. Nos quedaría la integral de x a la menos 1 diferencial x. Recuerden que x a la menos 1 corresponde a la tercera regla que hemos visto ahora, es decir, logaritmo natural del valor absoluto de x. La c la vamos a escribir al final porque es una integral conjunta, entonces escribimos la constante c al final. Más, porque sigo un más, 5x a la 4, segunda regla, perdón, de integración. 5x a la 4 más 1, que nos da ¿cuánto? 4 más 1, 5 de una vez, sobre 5, menos la integral de una constante. Primera regla de integración, 3, le agregamos la x y por último le sumamos la c. Simplificamos donde sea necesario, 5 sobre 5 nos da 1. Entonces borramos aquí y nos queda finalmente logaritmo natural del valor absoluto de x más x a la 5 menos 3x más c.